Muy bien, pues estamos en este momento con la entrevista del día y voy a tener el gran gusto de conversar de un tema que a veces con frecuencia no se toca en los programas y es el tema de cómo construir un ordenamiento, una estructura digital que permita y que apuntale el desarrollo del Perú. Y encontré que el señor Ernesto Cuadros, que es un experto en estos temas, está por dar una conferencia la próxima semana sobre el tema. Él nos va a contar dónde es. Él tiene estudios enormes, doctorado en la ciencia de la computación en la Universidad de Sao Paulo, estudios en Carnegie Mellon en Estados Unidos, en Berlín, etcétera. Tiene un enorme conocimiento y ya tiene una propuesta en esta dirección y por eso lo he invitado para que nos explique por qué es importante construir esta arquitectura digital en el Perú. Ernesto, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias, Augusto, por la invitación. Un placer tremendo poder participar con ustedes. Efectivamente. ¿De qué se trata esta arquitectura? Cuando uno piensa en una arquitectura digital, ¿de qué estamos hablando? Alguien que no sabe nada del tema, pero que escucha que es muy importante, ¿de qué estamos hablando? Básicamente es cómo hacer fluir la data, pero a dimensiones de un país, ¿no? En cuanto a infraestructura. Fluir la data a dimensiones de un país. Sí, ese es el resumen, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, que el ciudadano tenga una atención efectiva, pero en salud, en educación, en transportes, en comercio, en consultas con el Estado, todo, pero a una escala de un país. Nosotros tenemos más de 40 millones de celulares, tenemos más de 32, 33 millones de habitantes, tenemos 56,000 locales escolares, tenemos más de algunos miles de comisarías, tenemos 15.500 centros hospitalares y todo eso genera una dimensión de datos tremenda, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros cometemos un error y ponemos la base de datos del Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud, vamos a provocar un colapso porque cuando tengamos 15.500 centros hospitalares con algunas decenas de médicos haciendo consultas, toda esa información va a ir a un solo punto en la base de datos del Ministerio de Salud y eso genera un colapso en un minuto. Hoy en día, ¿cuál es el estado del Perú en lo que es su arquitectura digital, como tú le llamas? El Perú está muy mal diseñado en varios aspectos, ¿no? Como seguramente tú lo percibes también. El Perú tiene muchos errores, pero voy a destacar algunos pocos. El primero es que toda la data también tiene centralización en Lima, ¿ya? Pero Lima está frente a una falla geológica que nos puede llevar a tener un terremoto de grado 9 en cualquier momento. Sin duda. Eso significa, perdón, eso significa que si es que ocurre en este momento un terremoto de grado 9 y tú tienes los datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el MTC, todo el Perú podría quedarse desconectado. Y tienes los Cuando datos, dice que el Perú se queda desconectado, ¿nos puede dar un ejemplo de qué estamos hablando? Sí, claro, que cualquier persona de cualquier parte del país no podría acceder a esa data a través de cualquier servicio del Estado porque simplemente se cayó un punto, pues. ¿Y qué data del Estado es crucial en momentos dramáticos como esos? Absolutamente todo, creo, porque, por ejemplo, toda educación está en el Ministerio de Educación. Entonces, toda la parte de educación se quedaría desconectada. La parte de salud, por ejemplo, también, ¿no? La parte de transportes y comunicaciones también. Todo eso está centralizado en cada ministerio y no tenemos réplicas en todo el país, que es lo que debería suceder en un país medianamente diseñado bien, ¿no? Ernesto, y cuando nos estás describiendo una situación donde el Perú tiene hoy día una situación complicada en términos de su estructura, su ordenamiento digital, ¿cómo compara eso contra otros países de la región? Digamos, no me quiero comparar con Singapur o con países que uno sospecha deben estar muy adelantados. Acá en la región, ¿cómo estamos? Bueno, en la región ¿Arriba, creo en que el el país, promedio o debajo? yo creo que estamos por debajo. Yo creo que estamos por debajo porque hemos avanzado en algunos aspectos, ciertamente, pero en otros hemos retrocedido. Por ejemplo, ¿Qué cosa pasaba? El año 2016 yo recuerdo que especialistas de Amazon tenían la intención de instalar centros de datos en esta región, ¿no? Eso se explicó en el gobierno y por estas peleas políticas que teníamos desde esa época, pues simplemente demoró demasiado y no se hizo. ¿Cuál fue el resultado? Que, por ejemplo, Chile abrió las puertas para la instalación de centros de datos en territorio chileno. Entonces, Chile tiene centros de datos de Google, de Amazon, de Microsoft, de Azure, de Huawei, de Oracle. Todos esos centros de datos están en Chile. ¿Y eso qué consecuencias tiene para Perú? Tiene como consecuencia que cualquier servicio de nube que en este momento el Perú contrate, muy probablemente se va a ir al centro de datos más cercano, y el centro de datos más cercano es Chile. ¿Eso qué consecuencias tiene también? así es.
¿Qué consecuencias tiene? Que, por ejemplo, los congresistas que deberían estar prestando atención a estas cosas deberían darse cuenta que, por ejemplo, todo el correo electrónico de Office 365, ¿no?, está probablemente en territorio chileno, muy probablemente. Muy probablemente. No estoy afirmándolo al 100% porque eso se puede mover todos los días, pero muy probablemente el correo electrónico de cualquier ministro está en territorio chileno. El correo electrónico del ministro de Defensa está en ¿Y hay territorio maneras chileno. de proteger eso de manera reservada Sí, o claro, dado que está en nosotros otro territorio, en el caso de Chile, eso genera una debilidad clarísima? No, el problema es que nunca nadie le preguntó a Perú y nunca nadie en el Perú decidió que eso se vaya a territorio chileno, porque cuando tú alquilas algo en la nube, no sabes exactamente dónde va a ir. Lo que sí es altamente probable es que vaya al punto más cercano, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, el correo electrónico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también es la misma situación. Entonces, imagínate el correo electrónico de la Presidenta de la República, correo electrónico de todos los congresistas, el correo electrónico de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Está fuera de nuestro control, porque lo pusieron en la nube y no saben dónde va a terminar parando esto. Esto que yo te estoy explicando en este momento lo he explicado dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo he explicado dentro del ¿Y Congreso. qué recepción tiene? ¿Tú has ido a conversar en esas Sí, instancias? claro. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cuál es la reacción que tienen? Lo primero que hay es una reacción de sorpresa porque nunca lo habían escuchado. Lo otro es que lógicamente se puede demostrar que el punto más cercano en toda la nube está en territorio chileno. Y tercero, ¿por qué nunca nadie nos preguntó? ¿No? Porque realmente no tenemos diseño digital. Por otro lado, tenemos la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dentro del PCM, Claro. que es la que debería estar ¿Esa es la diseñando. instancia clave Sí, para poder administrar correcto. estos procesos? Sí, correcto. Pero lo que sucede es que eso está dentro del PCM, pero, por ejemplo, el Ministerio de Educación en términos de tecnología puede hacer lo que vea por conveniente sin depender de esa instancia. ¿Por qué? Porque el área de tecnología del Ministerio de Educación no está subordinada a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, porque está mal diseñado, pues, ¿no? Entonces, digamos, la PCM dice, habría que hacer tal cosa, ¿no? Y en el ministerio dicen, sí, ok, pero nosotros tenemos que hacer esto por otro camino. O sea, no hay una... No está articulado el Estado peruano para poder no hay- atender la necesidad. Tú nos has hablado del tema de defensa, que es muy importante. Me interesa entrar al ciudadano, de calidad de servicios para el ciudadano. ¿De qué manera una inadecuada estructura, que es a lo que te refieres con la arquitectura digital, perjudica la calidad de vida Mira, de los ciudadanos cotidianamente? te voy a dar una idea clarísima de lo que le pasa al ciudadano. Nosotros somos 32 millones de habitantes. Imagínate que el 1% de esos 32 millones se activasen de forma simultánea. Eso es 320.000. Sí. Guárdate ese número, 320.000. Si es que... ¿Se activase? ¿Qué significa que se activan de manera simultánea? O sea, que están conectados de manera simultánea, que estuviesen Deben consultando ser más del servicios. 1%, ¿no? Permanentemente. Sí, claro, debe ser mucho más. Pero vamos a ser, digamos, muy precavidos, digamos, con ese número, ¿no? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tiene algo que se llama la Plataforma Interoperabilidad del Estado, que fue inclusive reforzada por el Decreto Supremo 1310, firmada por un premier, ¿no? ¿En qué gobierno? En el gobierno desde la época de Kuczynski está. Ya. ¿No? O sea, la Plataforma Interoperabilidad existe hace como casi 20 años, un poquito menos de 20 años. Pero ¿qué sucede? Que las instituciones tienen una especie de presión de parte del gobierno para conectarse a través de la plataforma de interoperabilidad. Imagínate que en este salón, en esta sala, nosotros fuésemos a revisar los enchufes y todos los enchufes son distintos. Hay un enchufe de 20 voltios con 4 patitas, el otro funciona a 70 voltios, el otro funciona a 150 voltios. El Estado peruano es así. Cada institución ha desarrollado su propia tecnología en el lenguaje de programación que quiere, con la base de datos que quiere, con la tecnología que quiere, con el esquema de seguridad que quiere. Cada uno. Y son miles de instituciones, ¿no? Solamente en locales escolares tenemos 56.000, 15.500... Eso no ha ocurrido en otros países. O sea, debe haber ocurrido. Digamos que Chile es un país que suele ser mucho más ordenado en estas cosas, ¿no? Suele ser mucho más ordenado, pero digamos, sí debe haber sucedido en muchos países, pero lo cierto es que en el Perú pues es masivo. Entonces, si tú tienes enchufes distintos en todo el salón, ¿no es cierto? ¿Qué cosa deberíamos hacer? Si yo traigo una laptop en este momento y voy a conectarla, yo no tengo que coordinar nada contigo si acá hay 220 voltios o 195, ¿no? Conectas nada más. Vengo y lo conecto, porque eso no forma parte de la coordinación, porque es obvio. Bueno, en el Estado peruano, cualquier par de instituciones que tú quieras conectar, tienes que hacer adaptadores, porque todas son diferentes, porque no hay estándares, porque nunca nadie en PCM se preocupó de poner estándares. ¿Y de qué manera, Ernesto, te forzo a llevarte al terreno de cómo perjudica eso al ciudadano?
Perjudica muchísimo porque el ciudadano lo que tiene son cosas desconectadas, cosas que demoran demasiado. Si tú quieres conectar la municipalidad de Miraflores con el MINSA, pues tienes que hacer un convenio y eso nos toma 3 meses. Y después de 3 meses de muchas Y lo normal sería que te coordinaciones, conectes debería automáticamente ser en sin un problemas, segundo. sin convenios, sin nada, Debería porque ser en estás un segundo. interconectado. Debería ser en un segundo. Si en China nosotros queremos darle servicios digitales a 500 nuevas municipalidades, eso nos puede tomar menos de un minuto. A 500 municipalidades. Aquí En el demora Perú, una vida, porque toma no estamos meses. preparados para eso. En el Perú toma meses, una por una. ¿Por qué? Porque no se está atacando el problema de fondo. Y el problema de fondo es que todo debería tener estandarización digital. Entonces, como todo es un desorden, cada uno hace lo que quiere, digamos, cada uno inventa la tecnología que puede para su municipalidad y después aparece algún genio a decir, no, yo te conecto. O sea, el mensaje que está escondido es, no hay que estandarizar nada, yo te conecto. No le vamos a decir a nadie que has invertido dinero en cosas incompatibles. Yo te hago el servicio y te lo conecto en 3 meses, con mucha burocracia de por medio, ¿no? Y la consecuencia es que el Estado peruano está pues desarticulado. La consecuencia es que el ciudadano siente que todo es lento, ¿no es cierto? Que tiene que ir a perseguir sus papeles cuando todo debería estar en la mano, ¿no? Justamente sobre esos temas, aquí en a3r.net, este nuevo canal que hemos creado, que es un tema que nos interesa muchísimo y vamos a tener un programa próximamente que va a conducir Maite Vizcarra sobre temas de innovación tecnológica, interactividad y todo esto. Se va a llamar IA ahora, inteligencia artificial ahora. Y nos interesa mucho el tema de cómo tratarlo y justamente le preguntaba y le contaba que ibas a venir y me dijo, bueno, pregúntale sobre por qué falla la interoperatividad de infraestructura de servicios críticos en el Perú. Sí, es que... Es el tema medular acá de sí, lo que estás planteando, es ¿no? lo que te acabo de explicar, ¿no? O sea, si tú tienes miles de piezas distintas que nunca fueron creadas bajo un cierto ordenamiento, bajo un cierto estándar, entonces tienes que estar creando adaptadores. Para conectar 2, tienes que crear un adaptador, pero cuando vayas a conectar la 3 con la 4, es otro adaptador. Entonces ahora imagínate llevar eso a una escala de un país que tiene 1.900 municipalidades y tiene 25 regiones, 19 ministerios, 190 provincias, ¿no? Y todo desarticulado. Este es un país mal diseñado, Augusto, por abogados de hace un siglo. Entonces el abogado de hace un siglo, para él le parece totalmente normal que todo vaya por papelito, por mesa de partes, con sellito, visto bueno, página por página, ¿no es cierto? Eso le parece totalmente normal. Pero hoy en día nosotros tenemos que estar en condiciones de poder procesar millones de datos por segundo. Y millones de datos por segundo requiere mucho orden. Orden que nunca se está atacando, orden que no se está formando, orden que la propia PCM no está proponiendo, pero queremos que milagrosamente el Perú alcance pues a Corea, ¿no? ¿Y cómo se puede corregir esto? Necesitamos ¿Y la propuesta que tú te vas a plantear va en esa dirección? Sí, claro. La propuesta es justamente dejar de avanzar con una perspectiva legal, ¿no? Esto no se mueve, no se puede resolver con papelitos y con leyes que no corresponden al momento digital en el que estamos, ¿no? Nosotros necesitamos tener ordenamiento digital, necesitamos tener una arquitectura sólida y esa arquitectura sólida tiene que ser uniforme para todas las entidades del Estado, ¿no? Esa es la forma en la que se mueve China, esa es la forma en la que se mueve Corea, es la forma en la que se mueve Estonia. Estonia, mucha gente no conoce, es el país más digital del mundo. Es el país más digital del mundo, ¿no? Claro, que como se ha vuelto como el ejemplo, el paradigma, sí, de lo que se puede hacer. Tremendo ejemplo, porque Estonia tiene solamente 2 procesos, solo 2 procesos que se hacen de forma digital, ¿ya? Casarte y divorciarte, ¿ya? Antes tenía 4, ¿no? Ahora, por lo último que sé, tiene solamente 2. Pero, ¿qué sucede en Estonia? A ver, yo voy a comprarte un auto. ¿Ya? Tú me muestras un código QR, yo leo el código QR y doy un aceptar y listo. Nada más. Y con eso se hizo la transacción, se cargó a mi cuenta, se depositó en la tuya, se hizo el documento en registros públicos, el notario. Todo eso el ciudadano no lo ve. No lo ve. Pero ocurre y te facilita, y es un ejemplo estupendo, claro, de cómo la interoperabilidad, ¿no? Sí. Cómo funciona y que puede permitir que todo camine rápidamente. La interoperabilidad es una palabra que yo trato de no usar en el Perú, porque en el Perú se ha convertido en sinónimo de mantén el desorden y lo conectamos, ¿ya? Entonces, por esa razón yo no la uso. Es muy diferente cuando tú tienes muchas piezas con estándares y esas piezas las integras. Un problema que hay con la interoperabilidad que te comento es que el año pasado atendieron algo así como 3 millones de operaciones en un año. Entonces, cuando lo presentan en los informes,
dicen, hemos atendido 3 millones de operaciones para el ciudadano y hemos ahorrado muchos millones y muchos minutos y no sé qué. Parece una buena propuesta. Yo pienso que el Premier diría, wow, estamos avanzando una barbaridad, ¿no? Pero cuando uno comienza a sacar un promedio y dice, a ver, vamos a ver cuánto es el servicio en promedio por segundo, por minuto, ¿no? Y el promedio de atención es 6 transacciones por segundo. Por eso hace rato te decía, el 1% del Perú es 320.000. Y nosotros atendemos 6 transacciones por segundo. Y decimos que estamos avanzando. O sea, no tenemos estamos a un ritmo de la carreta. No tenemos la menor idea de lo que significa la avalancha que representaría tener conectado al 1%. Ernesto, y para poder aplicar esto, ¿tú crees que un esquema tipo como el que proponía Elon Musk en Estados Unidos, tipo el Doge, funcionaría para eso? O sea, ¿cómo lograr que esto se concrete? Tiene varios niveles, ¿no? Primero necesitamos mejorar la interconectividad. Eso es fibra óptica, salida satelital y todas esas cosas. Necesitamos mejorarlo mucho, pero no queda ahí. Si nosotros tuviésemos la conectividad que tiene China, este país no funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado en varios aspectos. Una vez que tienes la conectividad, después viene la capa de procesamiento, que significa CPUs, máquinas, digamos. Y las máquinas no pueden estar en un solo lugar. Si tú pones las máquinas en un solo lugar, por ejemplo, el Ministerio de Salud que ponga sus servidores en el Ministerio de Salud, tú estás generando un cuello de botella porque todo el Perú cuando consulte cosas de salud van a ir a un mismo punto. Y tiene que haber un punto central para todos. ¿Ese es tu propuesta? No debe haber. Tiene que haber varios puntos distribuidos. ¿Por qué? Estamos frente a una falla no depende de un solo sector. Para que no dependa de un solo sector ni de un solo punto por sector. Por ejemplo, si es que hay un terremoto en Lima, no puede ser que nos quedemos sin servicios de salud. No puede ser que nos quedemos sin servicios de transportes y comunicación. Eso podría ocurrir. Eso puede ocurrir y eso es un riesgo latente en este momento a nivel nacional. No solamente en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en todo lo que se nos ocurra, tenemos la data en un solo lugar. Y inclusive en algunos casos que se dieron cuenta que debería estar distribuida, lo hemos distribuido mal. Por ejemplo, Banco de la Nación tiene su centro de datos en la avenida Arequipa con Javier Prado, primer centro de datos. Y alguien dijo, no, tenemos que tener réplicas por si acaso, ¿no? ¿Y dónde lo pusieron? Lo pusieron en La Molina. Entonces, ¿quién ha tenido la idea genial de que cuando hay un terremoto en San Isidro, no va a temblar en La Molina? Si un terremoto de grado 9, claro, nos va a dejar desconectados inmediatamente. Y el tercer centro de datos, porque se les ocurrió poner 3, lo pusieron en Chiclayo, conectado por la costa, que es donde ocurre el peligro, digamos, de un terremoto, y entonces se cae uno y se quedan desconectados los 3. Increíble. ¿Y cómo se puede hacer? Te preguntaba este esquema tipo lo que se ha pretendido, no sé si ya paró un poco con la salida de Musk, pero ese esquema Doge, esta aproximación de una reforma fuerte en procesos, trámites, ¿crees que eso es viable o crees que, por ejemplo, se debería crear un ministerio de la digitalización en el Perú para empoderarlo y darle mucha fuerza en vez de tener una dirección general dentro de la PCM? Que el tema es tan relevante hoy día que requeriría una notoriedad mayor y un ministerio para manejar esas cosas sería fundamental. Mira, la idea de un ministerio suena muy bien. El tema es que, como dije antes, todo es diseñado a velocidad de la parte legal. Y eso es una velocidad de la época de la prehistoria. Entonces, nosotros necesitamos una institución con rango de ministerio, sí, pero necesitamos una institución con ese rango que se mueva a velocidad de sector privado. ¿No es cierto? No a velocidad Bueno, pues eso debería funcionar en todo el Estado. Todos los ministerios deberían poder funcionar con rapidez y no con la pachocha con que ahora se observa en la mayoría. Exactamente. O sea, ahí necesitamos realmente repensar en esa reforma del Estado, que alguien en algún momento pues tendrá que plantearla. Ojalá que algún candidato presidencial se atreva, digamos, a mencionarlo siquiera, ¿no? Pero nosotros... Estos temas los candidatos no escucho a ninguno. No, ninguno habla de eso. Es una pena. Ninguno habla de eso. Son temas más fundamentales, por eso te quería invitar acá para que nos expliques. Y afectan de forma transversal a todos. Así es. ¿No? Si nosotros no tenemos información rápida, pero para millones... Hay 2 factores, Augusto, que hoy en día tienen que considerarse en cualquier área que se te ocurra, ¿no? A ver, tú haces una propuesta X en el área de salud, muy bien. ¿Cómo va a funcionar eso si tuviésemos millones por segundo? En sector transportes y comunicaciones, millones por segundo, porque tenemos millones de autos por segundo. Queremos hacer fiscalización a través de cámaras, ok, puede ser potencial en 100.000 puntos por segundo. Entonces, todo requiere
cientos de miles o millones de datos por segundo. Claro. Todo, absolutamente el área que se te ocurra, salud, educación, seguridad ciudadana, todas. Nadie está atacando eso, absolutamente nadie está atacando eso. Entonces nosotros en el área que querramos trabajar necesitamos una infraestructura que sea distribuida. Los centros de datos no pueden estar en la costa, no deben estar en la costa. Es un tremendo error poner cosas en la costa. Tú no miras centros de datos de Google o de Microsoft frente a la falla de San Andrés. No miras ahí, pero lo miras en 35 lugares en todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que hay un desastre, hay una erupción volcánica, digamos, explota el volcán de Yellowstone, que es gigantesco, Sí. ya todo Google sigue funcionando, ¿no es cierto? En el Perú hay un terremoto aquí en Lima y nos quedamos desconectados todos. Luis, hoy te quería llevar también al campo de la ciudadanía digital y preguntarte qué relación debe existir entre esta arquitectura que tú planteas de servicios digitales y el ejercicio pleno de la ciudadanía digital. Mira, un ciudadano que esté bien conectado con sistemas que muevan millones de datos por segundo puede ejercer una ciudadanía digital. El problema es que en este momento hemos comenzado a hablar de cosas digitales, pero todo realmente se mueve a la velocidad de siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, si la conexión entre dos instituciones, a ver, yo tengo que votar, todo el mundo utiliza Plin, Yape y estas herramientas digitales, ¿no es cierto? Y son buenas, es un buen avance, ¿no es cierto? Pero a la hora de decir voto electrónico, hay mucha gente que se le levantan los cabellos, ¿no? Se pierde el cabello por estrés, digamos. Pero, oye, ¿cómo tú haces transacciones digitales y confías? Pero después me dices que el voto digital no sirve, ¿no? Y me dices que falló en tal tu otro país. Tu plata la pones ahí sin problema y tu voto te da miedo. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué, no? Porque creo que tenemos mucha gente que todavía está pensando que este tipo de cosas es más fácil manipularlas debajo de la mesa y por esa razón tienen miedo de la cosa digital, porque la cosa digital está fuera de su control. Interesante. Ernesto, también te quiero preguntar sobre cómo ves la inteligencia artificial y cómo la estamos acá. ¿Qué posibilidades tiene en el Perú? ¿Qué se debería hacer para poderla utilizar correctamente y no para resolver el genograma del comercio y cosas más profundas? Y si ves que Chile es un país en que estos temas lo veo siempre como un ejemplo, ¿qué está haciendo con la inteligencia artificial que se pueda usar acá? Ya, mira, primero, como cultura general, hay que saber que la inteligencia artificial tiene más de 67, 68 años de existencia. No ha existido desde hace un año como creemos, no es de hace un par de años. Ya existe, ya la usamos acá permanentemente, claro. ¿No? Los primeros modelos son de 1957. ¿No? Segundo, hoy día ha ocurrido una evolución tremenda en varios ángulos, ¿no? Uno, que tenemos procesadores tremendamente potentes, que ya no se corre en una máquina, sino se corre en cientos o en miles de máquinas. Tenemos data demasiado abundante y tenemos algoritmos tremendamente potentes que han surgido en los últimos años, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de hacer la maestría en inteligencia artificial dentro de ciencia de la computación y el doctorado también en ciencia de la computación en inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta tremendamente útil, tremendamente potente, pero requiere millones y millones de datos estandarizados, ordenados, que no los tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es decir, vamos a improvisar, a ver qué cosa nos sale mágicamente, ¿no? ¿Cómo mágicamente de un tema tan importante, claro, ¿no? ¿Cómo mágicamente vamos a hacer que este país funcione después de haber hecho 50 años de cosas que estaban en otra dirección? ¿Me entiendes? O sea, el tema digital abre las puertas para que puedas utilizar una inteligencia artificial de forma responsable, de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial responde con los datos con los cuales fue entrenada. Entonces, si fue entrenada con datos de Estados Unidos, tú no vas a esperar que te responda cosas adecuadas con relación a la cultura de los shipibos, que podría tenerla, pero es la perspectiva de los Estados Unidos. Claro. ¿No? Lo mismo sucede en nuestros países, ¿no? Por esa razón es que Chile justamente tuvo una iniciativa en la cual está en este momento trabajando en crear un modelo de inteligencia artificial, como que fuese ChatGPT, digamos, pero con base en Chile, ¿no? Y ahí se ha juntado Brasil, entre Brasil y Chile lo están haciendo, inclusive tiene participación peruana, ¿no? Porque hay un muchacho que tiene Omar Flores, ¿no? Que inclusive fue exalumno mío en Arequipa,
Y Omar sacó un doctorado en Estados Unidos, entonces luego ha venido, se ha especializado un montón en el tema y está participando directamente. Ojalá nos podamos beneficiar de esos procesos, ¿no? Ernesto, me Sí. podría quedar contigo hablando mucho más, pero te pregunto, ¿todo esto lo vas a presentar dónde, cuándo y si es que es abierto al público y pueden ir? Sí, la próxima semana, el miércoles 11 de junio, a las 7:30 de la noche, están cordialmente invitados a participar. Va a ser en la Gran Logia del Perú, ¿no? En la avenida Barrenechea 599, Correcto. en el Óvalo Quiñones. Y lo que se necesita no es, o sea, digamos, nos gustaría, por supuesto, una participación masiva, pero lo que necesitamos es que haya autoridades, se están invitando embajadores, se están invitando rectores, candidatos presidenciales, a los candidatos presidenciales que nos estén escuchando, por favor, es muy importante que incorporen este tipo de propuestas en cualquier partido político, en todos los partidos políticos, por el Ojalá bien, sea por el así. bien del Perú, ojalá que nos hagan Y que caso, digamos, ¿no? caminemos a una estructura donde se le dé mucha importancia, acaso con la creación de un ministerio, una estructura institucional que reconozca la relevancia de estos temas en el futuro del Perú, como lo estamos haciendo todavía. Sí, claro. Y bueno, y finalmente pueden escribirme al correo electrónico ecuadros@gmail.com, es el correo más fácil Y ahí de... te pueden inscribir. Sí, me pueden escribir a mí, yo les paso Perfecto. la documentación para que puedan inscribirse y con mucho gusto, ¿no? Ernesto, te agradezco mucho que hayas venido al programa a plantear temas que son tan relevantes para el país y que con frecuencia no se tocan, ¿no? Ahí está justamente el email, aquí lo está en pantalla, usted ya lo tiene, así que puede escribir ahí para poderse registrar. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación.